¿está de acuerdo con que entonces las llamadas causales o uno de los elementos de las causales permanezca en el código o sea sacada para discutirse en una ley especial? ¿Está preparada la sociedad dominicana para reinsertar al delincuente? Se han hecho muchos esfuerzos. Entonces, ¿usted cree que en vista pública este código no va a tener mayores modificaciones? ¿Lo va a observar el presidente? ¿Qué pasaría? Yo creo que los legisladores están premistos. El 97% de los casos en Estados Unidos se negocian. 97%. Porque el sistema no puede dar respuesta en tiempo oportuno a todos los procesos. Y yo insisto, cuando mañana un código contenga injusticias y me afecten a mí, que quería un código nuevo, moderno, rápido, violatorio de derechos, entonces yo voy a decir, óyeme, pero me equivoqué. Legisladores, véanse. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale crecer conmigo, ahí está. Bienvenidos a esta edición de la entrevista de hoy. Federico Castillo les saluda y les doy la bienvenida a nuestra sala de conversaciones. Recordarles comentar, darle like, sugerir temas, compartir el contenido para que pueda llegarle a más personas. Don Carlos Salcedo, abogado de la República Dominicana, nos acompaña en el día de hoy para hablar de diversos temas: código penal, reforma constitucional, los casos de corrupción que se ventilan, y vamos a hablar con él lo más extendido posible para orientar a nuestra audiencia. Don Carlos, ¿cómo está? Gracias, Federico. Buen día. Gracias, un placer. Aquí estoy a tu orden. Yo esperaba que me invitaras hace tiempo. Claro, usted es un hombre clave para orientar a la gente en estos temas de derecho que se debaten mucho, sobre todo en redes sociales. Hay mucha gente que comienza a opinar. Y aquí todo el mundo es abogado. Y aquí todo el mundo y es médico. Exactamente. Receta y también da soluciones jurídicas. Y manager de béisbol. Don Carlos, usted acaba recientemente de escribir un artículo que dice: nació revejido el Código Penal. Yo quiero que comencemos a desmenuzar punto a punto ese artículo, porque usted ha sido de los pocos abogados que ha tratado de socializar en un lenguaje muy llano los temas de derecho. Mira, el derecho es un instrumento, un fenómeno social que debe producir soluciones para tener una convivencia adecuada en sociedad. Porque los derechos nos pertenecen a todos, pero los derechos se vinculan a los demás. Exacto. De ahí la necesidad de que todos defendamos los derechos, porque lo que hoy es injusto para mí puede ser injusto para mañana. Por lo tanto, yo debo defender, el día que una injusticia se produce en tu caso, debo defender que impere siempre la justicia a tu favor, porque al final de cuentas me puede perjudicar mañana a mí. Exactamente. ¿Por qué digo eso? Porque la base de sustentación de un código, de un digesto, de un instrumento normativo organizado como un código, la base tiene que ser los derechos. ¿Por qué se produce un código penal? ¿Por qué se produce una ley? ¿Para qué? Para garantizar derechos. El Código Penal no es un instrumento para castigar, necesariamente. No. El Código Penal en democracia es una limitación al poder del Estado para que no sea excesivo el uso de la fuerza, sea racional, sea proporcional. Esa es la razón de ser de toda norma, y más el Código Penal. Y tú dirás, bueno, pero ¿y qué hacemos? Porque la gente delinque. Claro. Pero cuando había justicia privada, que yo, si era afectado por otra persona, no tenía límites para irme contra la otra persona, y si la otra persona me dio una galleta, yo cogía un cuchillo y lo mataba. Exacto. No había una proporcionalidad. ¿Y qué surgió? La necesidad de penas retributivas. Castigar con algo que sea similar a lo que yo produje, el daño que produje. Exactamente. Pero eso se superó, porque se da cuenta de que el Estado entonces estaba excediendo
Pena de muerte, castraciones, todo eso que son penas que lamentablemente son excesivas, que no están protegidas por una norma constitucional en el Estado de Derecho que nosotros tenemos. Entonces, este código nace revejido. ¿Por qué? Porque tiene 214 años de vigencia. Tú dirás, no, son 176 años porque aquí tradujimos los códigos en el 1888. No, pero ese es el código de 1810 francés. Okay. El llamado napoleónico. El código napoleónico. Estamos hablando de 214 años. Wow. Y obviamente tiene el nuevo Código Penal una cantidad de tipologías penales, de tipificaciones de conductas, de infracciones que son conductas elevadas a infracción, que ciertamente ameritan un ayornamiento, una actualización, una puesta al día. Y tú dirás, bueno, la tecnología, el código de 1810 no la previó. Los avances de la ciencia médica no los previó. Tomar un feto para experimentos que no están autorizados, por ejemplo, eso no existía en ese momento. Exacto. Tomar un óvulo para un experimento científico y que finalmente no haya sido deseado por el productor del óvulo, del espermatozoides, evidentemente que son cuestiones novedosas, importantes, y que yo felicito al Congreso Nacional de actualizarse, porque siempre el legislador está detrás de la realidad social. Claro. No recoge en la norma todo lo que se debe recoger. Y a veces la sociedad va muy por delante de la norma, o sea, de la ley que rige o de las leyes que rigen. Claro, siempre la norma va a la saga, siempre va detrás. Exacto. Y el legislador tiene que procurar de que no se produzcan retrasos enormes. Ahora bien, felicito la iniciativa del Congreso Nacional de querer aprobar un código penal que sea moderno, pero resulta que nació premoderno. Porque cuando tú dices, si lo que el Estado tiene que hacer es limitar su intervención en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, y tú dices, bueno, ¿cuáles son los derechos que tienen las mujeres en términos de reproducción? Si yo, mujer, soy violada, soy secuestrada, soy castigada, y de esa violación nace una criatura, yo quiero saber si el legislador que se le plantee eso, una mujer legisladora o un legislador que tenga una hija que pase por esa situación, va a querer que esa criatura nazca. ¿A quién le corresponde el derecho de tomar la decisión de que esa criatura nacida o producto de una relación incestuosa, violación, cualquier tipo de violencia? Yo quiero saber si ese legislador, esa legisladora va a querer que ese hijo nazca. Pero eso está por encima de ellos, porque es el derecho que yo tengo al uso de mi cuerpo, a la entrega de mi cuerpo, a quien yo quiera dárselo. Sacando una conclusión de lo que usted, o no una conclusión, deduciendo lo que usted dice, ¿está de acuerdo con que entonces las llamadas causales o uno de los elementos de las causales permanezca en el código o sea sacada para discutirse en una ley especial? Las eximentes de responsabilidad, que incluso en el proyecto de código penal nuevo está el derecho que la eximente para los médicos o el personal médico que intervenga cuando está en riesgo la salud de la madre. Eso es una buena iniciativa. Hay que aplaudirla porque ahí respetan derechos individuales, derechos fundamentales. Sí. Pero las otras causales no están previstas como eximentes de responsabilidad. Por lo tanto, si una persona, una mujer decide que en ocasión de una violación, de un estupro, no quiere que esa criatura nazca para una fecha determinada, hay que darle un tiempo determinado, y eso es una legislación internacional. Existe en todos los países prácticamente, por lo menos, de democracia viviente. La mujer tiene que tomar necesariamente una decisión porque ella tiene el derecho a su intimidad, tiene el derecho a la determinación de una decisión fundamental en su vida que va a dañarla y dañar a la familia y a la propia criatura. Exacto. Y evidentemente eso tiene que ser protegido y debe ser incluido en el Código Penal nuevo. Pero el Código Penal nuevo, ¿por qué nace revejido? Nace viejo. Porque si bien moderniza por un lado con las infracciones de tipo tecnológico y otras más, nace viejo porque resulta que la Constitución, en el artículo referente a los derechos de las personas, establece claramente que
la prisión en general debe ser necesariamente para resocializar y reeducar al individuo. Exacto. Si tú tienes penas acumulativas, como establece el Código Penal nuevo, si se aprueba finalmente, como parece, si tú tienes penas de 60 años incluso, que el cúmulo de pena se aplicará, pero solamente hasta 60 años. Yo te pregunto, una persona que tenga 30 años y la condenen a 60 años. Si cumple y vive, sale a los 90. Va a morir en la prisión. Entonces la oferta, para llamarle de alguna manera, la garantía del Estado de devolverlo a la sociedad sano, productivo, se pierde, se secuestra y por lo tanto nace viejo el código. Porque ya eso son etapas superadas. Es decir, nosotros en democracia decimos, ese ciudadano será castigado y preventivamente sirve de prevención general, pero al mismo tiempo le sirve de prevención especial a ese individuo para que no cometa un hecho delictivo. Eso es retributivo. Sí. Pero la retribución tiene que necesariamente corresponderse con la recomposición en la sociedad de ese individuo, con todos los temas que hemos hablado durante mucho tiempo. El sistema penal tiene que tener una serie de alternativas para el individuo. Y tiene que tener alternativas, por eso hay acuerdos con los imputados, acuerdos con testigos y todo eso. Los llamados, la figura del criterio de oportunidad. De oportunidad, y hay penal abreviado, todo eso, acuerdo parcial, acuerdo pleno, todo está hecho, ideado precisamente para darle salida en los tribunales de la manera más eficiente a los casos que se le presentan y los de mayor relevancia que ameriten, en este caso, la atención del Estado a través del Poder Judicial, pues sean los que sean recogidos en el código. Pero con esas alternativas se permite que todos los esfuerzos y todos los recursos no sean puestos para cualquier caso, porque cuesta muchísimo dinero, incluso está calculado cuánto cuesta un caso. Y los tribunales viven llenos precisamente de una serie de cuestiones que no ameritan mayor atención del Estado, que no sea búsqueda de alternativas. Y entonces, ¿por qué nace viejo? Porque si usted condena a una persona que tiene 40 años a 60 años, va a morir en la cárcel. No va a poder resocializarse, pero no va a poder volver a la sociedad. Lo que contempla el código actual de la pena máxima no son 40 años o 30 años. No, porque es acumulativo, 40 años. No. El terrorismo, por ejemplo, tiene 40 años. O sea, el que tenemos, no el aprobado, el que tenemos actualmente, ¿cuál es la pena máxima? Máximo 30 años. 30 años. Ok. ¿Y cuál es otro? En caso de terrorismo, que es una ley aparte, la 267, establece prisión de hasta 40 años. Podemos enumerar, podemos citar cuáles casos tienen máxima condena por el delito cometido. Es decir, 30 años la pena máxima por X delito. Ahora, otros casos, hay casos que tienen 20, hay casos que tienen 30 o que tienen 10. Entonces, el nuevo código solamente hasta 60 años la pena acumulativa. Exacto. Pero entonces puedes reducir la cantidad. Vamos a ver cómo lo explico para que la gente lo pueda asimilar. Si usted comete 3 delitos, hay uno que tiene 30, hay uno que tiene 20 o 2 que tienen 20, ahí hay 70 años. Con el cúmulo de pena en el código nuevo, se le va a rebajar 10 años. No sé si me doy a entender. Mira qué es lo que pasa. Cuando una persona puede haber un concurso real de infracciones, un concurso ideal. Concursos reales cuando hay varios hechos criminales que una sola persona ha cometido al mismo tiempo. Exacto. Y en caso de concurso real, entonces en la República Dominicana se toma la sanción del mayor tipo penal que esté envuelto. Okay. Por ejemplo, tú cometes un homicidio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo cometes el homicidio robándole a la persona. Exacto. Ahí hay 2 tipificaciones. Entonces, hay 2 tipificaciones. El robo con violencia, etcétera, etcétera, puede ser castigado hasta con 20 años. 20 años. Pero Robo con violencia. Con violencia. Pero no hay crimen, o sea, no hay homicidio, no hay muerte. Hay muerte en ese caso. Te estoy diciendo que hay robo porque fue para robar que mataron al individuo. Ok, perfecto. Entonces ahí hay un robo agravado. Puede ser hasta 20 años. Pero ¿qué resulta? Que fue un asesinato, fue premeditado porque él dijo, lo voy a matar porque yo sé que el tipo tiene arma, y desde que trate de desenfundar lo voy a matar. Okay. Entonces hubo la premeditación y la acechanza, porque sabía dónde estaba el individuo, lo planificó, etcétera, etcétera.
Entonces, esa persona, conforme al código, por el asesinato tiene 30 años. Ya, ok. El de 20, que es el robo agravado, y el de 30, que es el asesinato, serían 50 años. 50 años, pero en la actualidad no hay cúmulo de penas. Solamente se elige el de la sanción mayor, que es el asesinato, que son 30 años. 30 años. Ahora, con el nuevo código, en el mismo ejemplo, ese individuo va a sufrir una pena de 50 años. Exacto, ahí hay cúmulo de penas. Si tiene 60 años, va a tener 110 años en prisión. ¿Lo va a purgar? No lo va a purgar. Y como establece esos 60 años, evidentemente que si tiene 50 años va a tener 100, si tiene 40 va a tener 90 en prisión. Entonces, evidentemente que se trata de penas excesivas que están prohibidas constitucionalmente. Ahora, la sociedad dominicana, y cuando hablamos de sociedad dominicana, sobre todo, en este caso, el sistema que rige el sistema penitenciario, vamos a utilizar la redundancia, tiene los mecanismos, la preparación de reinsertar a ese individuo, en el caso que usted dice, que cometió un crimen alevoso, que hizo un robo agravado, o que estafó al Estado o estafó a alguien con un cheque, lo que sea. O sea, ¿está preparada la sociedad dominicana para reinsertar al delincuente? Se han hecho muchos esfuerzos, hay que reconocerlo. Durante determinadas administraciones de la Procuraduría General de la República se ha hecho un gran esfuerzo. Hay un sistema penitenciario en el que concurren un sistema viejo, donde hay una cantidad de cárceles en el país que no tienen el sistema moderno penitenciario. Y hay otro grupo de cárceles que tienen ese sistema nuevo, que es un régimen que busca la resocialización y las terapias ocupacionales productivas de parte de los internos se está realizando, pero hay muchas debilidades que son manifestadas permanentemente. Ahí tenemos la Victoria todavía peleando por una Victoria que ya estaba hecha, que la inauguraron, que no la inauguraron, que le falta, que hay que invertir miles de millones de pesos. Que la hicieron donde no debieron hacerla. La corrupción envuelta. Pero la realidad es que todavía nos falta mucho por hacer. Yo creo que hay mucha buena disposición de parte de quienes dirigen el sistema, pero las buenas disposiciones no se traducen todavía en una realidad. Hay un problema de tipo económico, de recursos suficientes para el mantenimiento del sistema. Hay un problema de corrupción tradicional en el sistema penitenciario. Se ha tratado de enfrentar, pero fíjate tú, si uno que dirigió el sistema también era parte de los santos de corrupción, ahí hay una persona que está incluso detenida por eso, que fue Procurador General de la República, y se pudo advertir, según la acusación del Ministerio Público, que tenía incluso intereses muy particulares en la comida, en los almuerzos, en todo el proveimiento de las necesidades de las cárceles. Yo pienso que muchos salen resocializados, va mucho con el individuo, quienes dirijan la cárcel particular, quienes dirijan el sistema, pero el gran porcentaje, si bien es cierto, se ha reducido, en este caso, la reincidencia en el crimen, hay estadísticas que lo dicen, no son lo suficientemente altas las estadísticas de resocialización y reeducación para poder exhibirlo como un trofeo del Estado Dominicano. Exacto. En el mantenimiento de un sistema penitenciario moderno. Y moderno significa que procure que los derechos que se le garantizan a ese ciudadano que está privado de su libertad pueda volver a la sociedad como un individuo sano y que aporte a la sociedad, que es lo que todos queremos. A mí me llamó la atención, ahora que usted menciona el tema de la nueva cárcel Las Parras, o la Nueva Victoria, como le llaman. Yo no le llamaría la Nueva Victoria, porque la Victoria es una localidad. Hay que llamarle cualquier nombre, pero no la Nueva Victoria. Claro. Me llamó la atención que se hizo justamente con la misma capacidad poblacional que tiene la Nueva Victoria, la Victoria Vieja. Es decir, tenemos alrededor de 10,000 reclusos en la Victoria, cuando su capacidad creo que es 1,800, 2,000. Sí, no pasa de 2,000. Y entonces hacemos una cárcel con la misma cantidad de celda o de acogida, cuando en realidad no se está pensando en la reinserción
en trabajar los casos preventivos, que tengo entendido que anda por ¿cuánto? ¿40%? No, el 60%. El 60% de los casos. Aproximadamente son presos preventivos. O sea, que no le han pasado juicio ni nada. No, y hemos vuelto precisamente a lo viejo, porque el sistema no está garantizando derechos. Aquí se mete preso a cualquiera por cualquier cosa. Y además, aunque usted haya cometido un hecho importante de gran lesión a los bienes jurídicos tutelados, eso no significa que la persona no pueda garantizar su presencia en el proceso. Si lo garantiza, si no hay ninguna posibilidad de fuga, evidentemente que ese individuo tiene que ir a su casa y esperar el juicio en libertad. Pero aquí no. Aquí en lo que pretendimos hacer con la reforma procesal penal en el año 2002, que me tocó estar dirigiendo la FINJUNS en ese momento. Sí, cierto. Y pudimos de alguna manera intervenir en esa reforma importante. Siempre decíamos en ese tiempo que, bueno, había que acabar con esa cantidad de presos preventivos, de gente esperando por ser procesada en prisión. Y esos eran los porcentajes que se manejaban, entre 60 y 70%. Hace 22 años. Hace 22 años. Y hemos vuelto exactamente a lo mismo. ¿Por qué? Porque los jueces, muchos formados, pero otros no están formados para garantizar derechos. Y no hay una intimidación por parte del Ministerio Público hacia los jueces con relación a este tema de estas medidas de coerción que se convierten en condenas preliminares, anticipadas de 18 meses. Yo creo que hay de todo. Primero, el Ministerio Público en general, que hay muchos talentosos y buenos, pero el Ministerio Público en general no siente que es parte del Estado que debe garantizar derechos. Quiere sanciones a toda costa y anticipadas. Y muchas veces, en mi caso particular, y lamento poner un ejemplo particular porque no me gusta, pero he estado ligado a casos trascendentes de una parte y de la otra, claro, representando al Estado o representando a un acusado. Y yo tengo que verme en los dos lugares para ver cómo se miden los estándares del derecho en su vida práctica. Claro. Y yo he visto con horror que en la mayoría de los casos el Ministerio Público, sin tener el más mínimo elemento de fuga del individuo, y la ley exige que haya elementos reales, pruebas reales de que esa persona se va a sustraer del proceso para que pida prisión. Entonces, el primer problema, si el Ministerio Público en todos los casos casi pide siempre prisión, los jueces evidentemente que van a creerle la teoría. Claro. Pero los jueces están para frenar esa arbitrariedad. Ese es el papel del juez en un Estado constitucional. Pero lamentablemente aquí seguimos atiborrando las cárceles, llenándolas de individuos que se robaron una gallina, que se entraron a la finca, incluso un robo famélico porque era para atender un problema de alimentación de su hijo. Si no lo hacía de manera recurrente, evidentemente que no tiene que ir a prisión esa persona. Aunque yo tengo sociólogos que dicen que nadie roba para comer. Sí, lo hay. Cantidad de personas que, bueno, que ante la desesperación lo puede llevar a eso. Sí. Y conozco de muchos casos en los cuales lamentablemente tenemos un robo famélico, que es un robo simplemente para solventar una necesidad prioritaria. Pero yo insisto, aquí en la República Dominicana no hemos todavía entendido. Radbruch, que tiene unas sentencias importantísimas, ese filósofo jurista, decía que la extrema injusticia no es derecho. Wow. ¿Qué significa eso? Si nosotros producimos normas que en su contenido es injusto que usted castigue a una mujer o al médico que frente a un embarazo no deseado, la persona toma la decisión de vivir ella y que ese óvulo finalmente, esa persona no nazca. Y se podrá decir, bueno, es que la Constitución garantiza la vida desde la fecha de su nacimiento. ¿Y qué hacemos? El Código Penal establece el estado de necesidad, establece la legítima defensa. Entonces, ¿cómo hacemos? La persona que es invadida en su domicilio y encima de eso recibe a una persona con un puñal en la mano y se va a abalanzar a él y en su defensa personal lo mata al ladrón,
Entonces, él no garantizó la vida de esa persona, tiene que ir presa. Sí. Entonces, eliminemos, para todos aquellos que entienden que eso no es derecho, eliminemos el derecho que yo tengo a proteger mi vida frente a una agresión de esa naturaleza que incluso puede producir mi muerte. Si mi reacción es proporcional, ¿verdad?, a la agresión, exacto, yo tengo el derecho de liberarme. El Estado me garantiza que me liberen, porque yo lo hice para salvar mi vida. Entonces, ¿qué hacemos con esa muerte? No se garantizó la vida desde la muerte, desde la fecundación hasta la muerte. Exacto. Es decir, las excepciones, que son las 3 excepciones en el caso de las 3 causales, son propias del derecho para garantizar derechos al mismo tiempo, que es lo que el Estado debe procurar. Y por lo tanto, evidentemente, estas distorsiones contenidas en el nuevo Código Penal, lamentablemente muchas van a pasar por el Tribunal Constitucional y simplemente se expulsarán del ordenamiento jurídico aquellas normas que sean injustas, que castiguen a la persona por los derechos que ejerce, Exacto, por los derechos que le garantiza la democracia y la Constitución de la República. Esos derechos no son de los legisladores, son los derechos de las personas, que es a lo que se refiere Radbruch con su sentencia. Gustav Radbruch. Hay personas que dicen que como un código que tiene más de 20 años depositado en el Congreso, 24, 23 años. Que ha visto pasar muchos legisladores, es aprobado como fue aprobado. Entonces, la premura de la aprobación para llevar a vistas públicas, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no seguir estudiándolo más? Porque ya, como un adagio muy popular, el que espera lo mucho, espera lo poco. Entonces, ¿usted cree que en vistas públicas este código no va a tener mayores modificaciones? ¿Lo va a observar el presidente? ¿Qué pasaría? Yo creo que los legisladores están apremiados. Ya ahora se cierra la legislatura en julio 26, me parece. No recuerdo exactamente la fecha, pero ya estamos cercanos al cierre de la legislatura. Y tienen el apremio de esos 23 años con un código dando vueltas. Pero ellos no se dan cuenta que aprobar una cuestión que finalmente va a desaprobar el Tribunal Constitucional y los jueces constitucionales, que todos lo son, es simplemente apostar a eso que yo decía. Es decir, nació revejío y al nacer revejío, violando derechos, llevándose derechos de encuentro, no tendrá otra cosa que no sea declarar su inejecutoriedad, que su ejecución no sea posible. Es decir, una norma no solamente tiene que ser válida, es decir, producida por un Congreso Nacional y promulgada por el presidente de la República y publicada debidamente, tiene que ser fácticamente, tiene que existir respetando el ordenamiento jurídico. Claro. Si no lo respeta, esa prontitud de los legisladores finalmente no va a ser más que un flaco servicio a la institucionalidad, al ordenamiento jurídico. Exactamente. Tiene que haber necesariamente una paciencia en la prontitud. Necesitamos un nuevo código para que recoja las 172 tipificaciones penales nuevas. Perfecto, ahí la tenemos. 72 nuevas tipificaciones de conductas. Y eso está muy bien. Muy bien, yo no tengo mayores observaciones a las nuevas tipificaciones. Quizás en el rango de sanciones que hay, que son altísimas, en muchos casos exageradas, para conductas que no son tan gravosas para los bienes jurídicos que debemos tutelar. Pero yo creo que se va a aprobar el código aún a pesar de esas advertencias, porque hay una imperiosa necesidad de exhibir un nuevo código, que va a ser un código viejo, un código que tiene cosas nuevas, pero que restaura las excentricidades, los excesos, los desvaríos, la falta de garantía y faltas de garantías por las que hemos luchado todos. Es decir, yo insisto, cuando mañana un código contenga injusticias y me afecten a mí que quería un código nuevo, moderno, rápido, violatorio de derechos, entonces yo voy a decir, óyeme, pero me equivoqué. Legisladores, véanse. Claro. Véanse ustedes entonces mismos. Reintroducir modificaciones que pueden durar 20 años más. Claro, entonces yo creo que para avanzar no podemos retroceder. ¿El avance qué es? Usted da un paso adelante. Exactamente. Pero no puede dar 3 pasos atrás, porque entonces se quedaría en el camino. No llegaría nunca. Claro. El tema del criterio de oportunidad, que tanto se ha hablado en estos días a raíz de los acuerdos que ha llegado la Procuraduría con algunos imputados en algunos casos.
realmente, ¿qué significa en la legislación jurídica dominicana criterio de oportunidad? ¿En cuáles casos aplica? ¿Todo ciudadano está en disposición de solicitarlo? ¿La Procuraduría tiene esa potestad de negociación? ¿Qué significa eso, don Carlos? Mira, el criterio de oportunidad es una facultad reglada. ¿Qué significa eso? Es una potestad, pero que está limitada a lo que el Código Procesal Penal establece. Perfecto. ¿Cuándo procede? Si usted tiene una persona que es parte de una organización criminal y tiene una participación accesoria, complementaria, y no es, diríamos, autor o coautor del hecho central, evidentemente, por ejemplo, usted forma parte de una organización criminal, narcotráfico. Exacto. ¿Quiénes son los jefes del tráfico de drogas? Quienes la negocian, quienes las comercializan, quienes las importan, etcétera, etcétera. Una persona que prestó una casa para depositar una droga en un momento determinado, pero no es parte de la organización, ¿es un autor o coautor? No, es un cómplice. Okay, ese individuo puede beneficiarse del criterio de oportunidad porque a juicio del Ministerio Público esa persona lo merece porque va a dar toda la información que tiene en sus manos. Tiene que ser toda la información que dé cuenta del delito, de las personas vinculadas y de los hechos que conoce. Exacto. Esa es una persona que tiene una participación secundaria en la estructura criminal. Esa persona puede ser beneficiada, pero yo he visto que hay acuerdos de oportunidad con coautores, con personas que son parte de la estructura criminal en su nacimiento, en su crecimiento, en su desarrollo y en la evolución total. Y evidentemente que un juez en la República Dominicana que se respete, que conozca del derecho y que conozca el Código Procesal Penal, tendrá que denegar esos criterios de oportunidad aplicados de manera aviesa legalmente. Esos son aberraciones jurídicas que lamentablemente parece que por lo que se causa de ruido, la gente entiende que cualquiera puede beneficiarse de un criterio de oportunidad. Y a mí me apena que lo haga un ministerio público también representado, como doña Miriam Germán en este caso, y la propia directora general de persecución. No es, si usted logra informaciones relevantes de un coautor, evidentemente hay alternativas para usted pedir una prisión menor, lo que sea, pero no para darle salida en el sistema. No para darle salida en el sistema. De hecho, he visto la aplicación de criterios de oportunidad anticipados en muchos casos, que evidentemente no tienen otra cosa que no sea el control del juez de la instrucción. ¿Y ese criterio de oportunidad se da antes de entrar a juicio de fondo, en procesos preliminares, o se da con juicio de fondo? ¿Cómo se establece entonces? No, es previo al juicio de fondo. Tiene juicio. Que necesariamente negociarse previamente porque esa persona va a pasar a ser testigo del proceso o dio informaciones relevantes para dar cuenta del hecho criminal que está siendo perseguido, de la estructura criminal que ha sido organizada en ese tiempo. Ya en juicio es imposible hacerlo. Usted mencionó algo. Puede haber, en este caso, penales abreviados. Exacto, sí. Es decir, se va a conocer, diríamos, por parte del juez, que los hechos él los reconoce y que va a aceptar una sanción X determinada que haya sido negociada por el Ministerio Público y el juez no puede condenar a mayor prisión o mayor sanción penal de la que sea, que la que pide el Ministerio Público. Usted mencionó que es imposible tener tantos casos abiertos porque no hay recursos económicos, no hay recursos humanos disponibles para poder atender tantos casos abiertos. Y ahí mismo va el sentido de mi pregunta. Esta cantidad de casos que tenemos, renombrados con la fauna marina y otras denominaciones, ¿eso es saludable para el sistema jurídico dominicano? Porque yo lo que veo es como que es más mediático que en ningún país del mundo, voy a utilizar ningún país del mundo generalizando, el sistema de justicia, el sistema persecutor tiene la capacidad humana y económica para abrir tantos casos a la vez. Son muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Para que tú tengas una idea, en Estados Unidos,
el pre-bargaining, que es una solución anticipada a todos los procesos. Hay criterios de oportunidad, hay soluciones incluso que son alternativas, como lo decíamos, aplicación de juicios penales abreviados, Exacto. acordados con las partes, y el Estado demuestra eficiencia, sanciona, sirve de prevención general, sirve de prevención particular, y finalmente resuelve la situación y evita una cantidad de costos. El 97% de los casos en Estados Unidos se negocian. 97%. Porque el sistema no puede dar respuesta en tiempo oportuno a todos los procesos. Y por eso, en la República Dominicana, esa cantidad de casos que se llevan, que son relevantes, yo no digo que no sean posibles, pero tienen que buscarse soluciones anticipadas, que el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo, lo debo reconocer, pero creo que se ha excedido en la interpretación de la norma, que ha sido de alguna manera prohijada por ellos, por los miembros del Ministerio Público, pero también respaldada en muchos casos por los jueces. No hay sistema en el mundo que pueda producir decisiones eficientes y a tiempo, con baja de utilización de recursos. Cuando el Ministerio Público reclama que necesita más recursos, va a necesitar el presupuesto general de la nación. Si quiere que todos los casos tienen que judicializarse y terminar con demoler el Estado de Derecho en la República Dominicana. Hay que perseguirlos. Yo sé que hay casos relevantes. Es la primera vez que se hace de manera masiva. Hay que mandar un mensaje a la sociedad dominicana de que las cosas hay que hacerlas bien, de que los funcionarios públicos tienen que actuar con honradez, con integridad en el manejo de los fondos públicos sobre todo, pero al mismo tiempo el Ministerio Público tiene que tomar conciencia de que nunca le va a dar respuesta a tantos y resulta que muchos de esos casos se le caen por la prontitud, la presteza, la agilidad que le ponen. Se piden plazos para presentar pruebas, por eso mismo. Y los abogados somos técnicos. Sí, si vemos que el plazo pasa, vamos a pedir la prescripción, la extinción de la acción. Si vemos que hay pruebas que no reúnen los requisitos de legalidad, de pertinencia, de utilidad y de relevancia, evidentemente que van a quedar fuera las pruebas. Yo he manejado muchísimos casos y muchos abogados que los procesos han terminado en perjuicio de la acusación o dejando atrás la acusación, precisamente porque hay pruebas, hay elementos del proceso que han sido puestos de manera ilegal y que finalmente el abogado, el técnico, sabe cómo sacarlas. Y también hay casos en los cuales se precipitan acusaciones contra personas que tienen elementos de inocencia que debieron ser reunidos por el Ministerio Público o que habiéndose reunido no los utilizaron para descargarlo como establece el Código Procesal Penal. Yo he escuchado colegas suyos, don Carlos, que dicen que hay acusaciones que tienen 40 páginas. Bueno, acaba de presentarse una acusación ahí en Estados Unidos de alrededor de 39 páginas. En un momento, el juicio de Trump, creo que fueron 42 páginas. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público Dominicano tiene que presentar una acusación de 12,000 páginas? Que estamos hablando de 12 libros de 1,000 páginas. Y ya los libros ahora están reducidos a 400, a 500. Estamos hablando de 24 libros de 500 páginas. Mira, ¿qué ejemplo más bueno tú has puesto? Yo que he estado en varios escenarios judiciales fuera del país para monitorear, ver, utilizar los mejores sistemas para las propuestas normativas que a lo largo de la vida hemos hecho. Yo recuerdo haber visto en Estados Unidos, y lo puedo decir de Perú, lo puedo decir de Argentina, lo puedo decir de Brasil, etc. He visto grandes acusaciones contundentes en 18 páginas. En 18 páginas. Porque la prueba es la que va a hablar. La acusación, que es una relatoría de hechos. ¿Un preámbulo? No, es una relatoría de hechos. Y la relatoría de hechos recoge en 10, 8, 5, 6 hechos imputados, que son los hechos por los cuales he reunido prueba y las tengo y la muestro. Entonces la prueba, a lo mejor tú tienes 1,000 pruebas, pero tú tienes que descartar las pruebas que no sean relevantes para el caso, que no tengan pertinencia para el caso. No, el Ministerio Público las pone todas y describe todas las conductas, las que son imputables y las que no son imputables. Y mira, yo he sido
hasta instructor en el Ministerio Público en algún momento, las pocas veces que he podido, durante mi vida y en otros escenarios también. Y el énfasis que siempre hacíamos era el entender que una acusación masiva, extensiva, apuesta a la destrucción del caso del Ministerio Público. Y el Ministerio Público no puede apostar a frustrar el proceso. Claro. Tiene que ser eficiente en la redacción y la inclusión de hechos solo y exclusivamente que tenga que ver con las imputaciones graves que esa persona, que es inocente hasta que se le puede ver lo contrario, tiene en su contra. Sí, porque si inicia un proceso en contra de alguien, y como su nombre lo indica, procura de que ese proceso llegue a un término satisfactorio para el Ministerio Público que representa a la sociedad. Claro. O sea, el Ministerio Público no es quien lo dirige, sino es un representante de la sociedad que exige una sanción a quien cometió un delito. Claro. Mira, se alega mucho en estos procesos, a propósito de tu pregunta, que hay mucha imprecisión de cargos en las acusaciones del Ministerio Público. Yo diría que en casi todos esos casos muy famosos en la actualidad de persecución por corrupción, la mayoría de las acusaciones son imprecisas. Y eso lo exige la norma. La imputación de un hecho tiene que ser preciso. ¿Para qué? Para garantizar derechos, para que yo me pueda defender. Exacto. El imputado se pueda defender adecuadamente. Entonces, cuando el Ministerio Público a lo mejor tiene 3 hechos imputados que son precisos, pero le suman una imprecisión enorme de cargos adicionales que dañan los 3 casos. Los 3 sólidos. Los 3 sólidos. Porque el abogado que es técnico va a poder demostrar y airear en el foro público, claro, en el foro judicial, claro, aquellos casos que son imprecisos. Y daña en esencia lo que es la necesaria precisión de las circunstancias y hechos que el Ministerio Público debe introducir en una acusación. Entonces, mi invitación es que hacia el futuro el Ministerio Público tiene que hacer una labor de depuración mayor, de concisión mayor, para que el caso no se caiga por el paso del tiempo. Y si es culpa del Ministerio Público, porque el Ministerio Público puede decir, bueno, que la acusación tiene 12,000 páginas. Yo, juez, te digo, es que tú tienes la necesidad de precisar los cargos y no lo precisaste. Exacto. Para afuera el caso. No importa que sea el caso más relevante del mundo. Al final de cuentas pasa la vergüenza el Ministerio Público, pero no es el Ministerio Público, claro, la sociedad. Es la sociedad. Porque claro, la sociedad es la que paga el Ministerio Público, claro, y a la que representa el Ministerio Público. Ciertamente. Finalmente, don Carlos, ¿se hace necesaria una reforma constitucional en estos momentos? Siempre es posible una reforma constitucional. Yo siempre he defendido la mixtura, la convivencia de una constitución que tenga cláusulas pétreas, pero lo pétreo no puede quitar la necesidad de que pueda ser reformable en algún momento en que la sociedad así lo entienda. La Constitución no le pertenece a un presidente de la República, no le pertenece al Congreso Nacional. Claro. La Constitución es una obra colectiva, pero es una obra colectiva del momento en el que se debe producir una reforma. Yo no puedo imponerle hacia el futuro, por ejemplo, una democracia no parlamentaria. Exacto. A la sociedad que viene mañana, a la que no pertenezco. Yo no puedo hoy decirle a la sociedad por nacer mañana la constitución que ellos tienen que tener. Yo tengo que producir la constitución que hoy yo necesito en la sociedad. Exacto. Si la sociedad hoy dice, yo quiero una democracia parlamentaria, ¿verdad? Una democracia parlamentaria. Eso es una decisión de la sociedad de hoy. Ah, no, porque la Constitución hay que sellarla, hay que ponerle candado a hacha y machete, sí, para que no se pueda reelegir nadie. Pero la Constitución establece que hay una sola reelección. La Constitución establece formas para que se pueda, una serie de formalidades que son frenos constitucionales para que no se reforme por cualquier quítame esta paja. Claro. No, la Constitución primero, para tú aprobar una reforma, tiene que ser producto de una ley. Y esa ley indica el objeto. Luego, tiene que ser una mayoría. Tiene que aprobarlo las 2/3 partes de los legisladores, senadores
y diputados que estén presentes. Es decir, la Constitución tiene una cantidad de frenos. ¿Se le quiere poner más freno? Bueno, yo creo que es posible, pero exagerar en poner candados excesivos para que la sociedad del futuro, ¿verdad?, no pueda hacer lo que ella entiende, es simplemente situar la norma, ¿verdad?, por encima de cualquier individuo que ni siquiera ha nacido. Y yo entiendo que la reforma constitucional siempre será posible, siempre para buscar los derechos no solamente de las mayorías, sino de las minorías. Porque las constituciones están hechas precisamente para proteger no solamente a los individuos que en este caso en un momento determinado de coyuntura formen una mayoría, sino que también tiene que serlo para favorecer a las minorías y garantizar sus derechos. Don Carlos Salcedo, abogado de la República Dominicana, ha estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones aquí en la entrevista de hoy. Agradecerle su presencia y sus orientaciones oportunas. Gracias a ti, Federico. Yo espero que me invites prontamente. Claro, claro. Eso que no dures tanto tiempo. No, eso será recurrente. A todos ustedes las gracias por la sintonía. Reiterarles compartir este contenido, darle like, suscribirse para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Hasta la próxima en otra entrega de la entrevista de hoy.